Dios es fuerte. Dicen amén, hermanos. Testimonio tras testimonio de lo que Dios hace en este momento que se ora. Uno de los más, bueno, de todos los testimonios, me llamó la atención un joven que no llegó a pedir por ninguna necesidad de las que quizás yo pudiera pensar, y llega y le dice a un hermano: hermano, yo quiero que ore por mí para saber qué ministerio es el que Dios tiene para mí. Sí, porque uno, hermano, hay que ser honesto, uno trae dificultades, enfermedades, tantas cosas, ¿verdad? Y que alguien llegue a pedir no en esos términos es maravilloso. Que Dios nos declare su voluntad siempre. Que Dios nos declare su voluntad siempre. Bueno, y les quería contar que el domingo estaremos en el retiro. Los casados, todos los que vengan el domingo al culto aquí, porque va a haber culto, son los solteros. Porque los casados vamos a estar allá en el Convention Center. Pero les quiero contar de que ustedes van a venir al servicio, pero a las 11 de la mañana, no a las 8. A las 8 no va a haber servicio. Sabrá usted por qué. Estamos yendo para allá aproximadamente 600 parejas. Es decir, que 1200 personas no van a estar aquí presentes. Y esas 1200, estoy hablando que por servicio son unas 200 personas que no van a estar. Unas 250 personas por servicio. Entonces, para no hacer esos 4 esfuerzos, estamos planeando que se unan los que vienen a las 8, que se despierten más tardecito, ¿verdad, Raquel? Tardecito. Y así duermen bien, vienen gozosos al servicio de las 11 de la mañana. Yo sé que a muchos les encanta estar a las 8 de la mañana y dicen: no, hermano, es que mire, yo salgo del servicio a las 10 y queda todo el día libre para hacer cuestiones, cosas en familia, con los amigos. Y bueno, pero esta vez lo vamos a hacer a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo, hermanos? Y los que estemos allá allá con nuestros cónyuges, allá pasándola súper bien. No sé si han estado viendo los videos que hemos estado publicando, pero ahí estamos dando ideas. Y como aquí me dicen de que los hermanos son un poco vagos, no sé por qué, pero me dicen: no, los hermanos son vagos. Entonces ideamos darle más ideas, que no es que necesiten ideas, ¿verdad? Pero les dimos un poco más de ideas de qué hacer allá en Los Ángeles. Hay cosas que usted no conoce. Por ejemplo, yo les digo: visiten, hay un mall ahí, está buenísimo. Yo siempre les digo el mall de la Santí. Yo sé que ustedes no conocen ese mall, pero para los que no conocen, pregunten. Salgan de aquí diciendo: hermana, ¿sabe de qué estoy hablando? Ella conoce. ¿Qué va a ir a pagar usted por un bolso de Louis Vuitton? Va a ir a pagar $7,000 ahí a la tienda. No, hombre, en ese mall. El que sabe, sabe, ¿ah? En ese mall, $7,000 no, ¿verdad? Como en 30 las hay. Para que vea, pues, para que vea. Bueno, hoy, hermanos, no quiero tomar más de su tiempo. Hoy vamos a recibir la palabra del Señor también. Y desde ya algunos años atrás, cada vez que tenemos la visita del pastor general para el retiro de parejas, lo secuestramos un ratito para que esté también durante los cultos. Y esta es una bendición que tenemos cada año. Así que hoy él es el que va a traer la palabra. No tengo mucho que decir quién es él ni nada por el estilo, porque siempre lo tenemos con nosotros, lo conocemos y queremos darle el tiempo de una vez. Al estilo Restauración reside el pastor general de Misión Cristiana Elim, Mario Vega. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como acaba de decirlo hermano Jorge, después de un año, me alegra saludarles, pero también me alegra ver que tienen una muy buena asistencia. Una muy buena asistencia en este culto. Y esto significa que están trabajando muy bien.
siempre alcanzando a las personas necesitadas con el Evangelio. Amén. Vamos a abrir la Biblia para leer la palabra del Señor, y para eso vamos a buscar la carta a los Efesios. Busquemos el capítulo número 4. Bien, dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Me comentaba, hermano Jorge, que están estudiando el tema de los ministerios, y me explicaba que para el día de hoy corresponde hablar acerca del ministerio del pastor. Creo que este es el ministerio con el cual todos estamos más relacionados, porque de alguna manera pues todos en la vida cristiana pertenecemos a una iglesia, y las iglesias tienen pastores, ya sea que es una iglesia pequeña que tiene un pastor, o pueda ser una iglesia muy numerosa que pueda tener más de un pastor. Y esto nos permite poder relacionarnos y conocer más la tarea del pastor. Diferente, por ejemplo, al ministerio de profeta o al ministerio de apóstol, que por su misma naturaleza son ministerios menos frecuentes, y pudiera ser que uno haya vivido ya años en la vida cristiana y decir, bueno, yo no conozco a un apóstol o yo no conozco a un profeta, pero todos conocemos a un pastor. Otra razón por la cual estamos más relacionados con el tema del pastor es, hermanos, porque este es el único ministerio que no es itinerante. Todos los ministerios, los otros 4, son itinerantes. ¿Y qué quiere decir esto de itinerante? Significa que ellos no están en un lugar específico, sino que siempre andan moviéndose de un lugar a otro. El apóstol, por ejemplo, tenemos en el modelo de Pablo un ejemplo de un apóstol que, bueno, de acuerdo al libro de los Hechos, el lugar donde más tiempo él estuvo fue en Éfeso, y que fueron 3 años. Y luego, en segundo lugar, fue Corinto, que es una iglesia donde él mismo lo dice, estuvo 1 año y medio. Entonces, note, eran periodos de tiempo muy cortos, y ahí le estoy mencionando las iglesias donde más tiempo estuvo él. Y hubo otras iglesias como Tesalónica, por ejemplo, donde Pablo dice que no había sido ni un mes, había sido solo por unos pocos días de reposo, o sea, día sábado. Claro, en esta oportunidad fue por causa de la persecución que él tuvo que salir, pero en esas pocas semanas él dejó establecida la iglesia de Tesalónica. Entonces, en el modelo de Pablo vemos al apóstol que anda visitando, abriendo iglesias, atendiéndolas, corrigiendo, enseñando, etcétera. Lo mismo ocurre con el profeta, con el maestro y con el evangelista. Pero el pastor es el único que él se mantiene fijo
en una iglesia, por ejemplo. Cuando digo que se mantiene fijo, esto no significa que el pastor no vaya a tener ningún cambio a lo largo de toda su vida, porque a veces se da por diversas razones. Y es que un pastor puede ser nombrado pastor en determinada congregación, donde sirve por algunos años, y luego, por designio del Señor, pudiera ser que pasara a otra iglesia en otra ciudad. Y así pudiera ser que hay pastores que toda su vida la pasan en una sola iglesia. Hay otros pastores que a lo largo de su vida estuvieron tal vez en 2 iglesias, otros tal vez en 3 y así. Entonces, pero aún aquellos pastores que han atendido a varias iglesias, estuvieron en estas iglesias por varios años. Y esa es la causa por la cual uno se relaciona más con el pastor, porque siempre está en la iglesia. Puede ser que un día venga a predicar acá algún evangelista. De hecho, pues sé que ustedes han tenido actividades con un evangelista. El evangelista viene, predica y se va, pero el pastor siempre está acá. Estos elementos son los que hacen, hermanos, que podamos estar más relacionados con lo que es el ministerio del pastor, conozcamos más, y también por la misma razón es aquel ministerio por el cual las personas se sienten más atraídos, porque ven en qué consiste, cuál es su naturaleza. Otros pudiera ser que se sientan atraídos, por ejemplo, por el ministerio de profeta, pero como es difícil encontrar, o sea, no son comunes los profetas, los ministerios de profeta. O sea, no estamos hablando de hermanos o hermanas que tienen el don de profecía, esa es otra cosa. Estamos hablando del ministerio de profeta. Entonces eso hace de que pocos anhelen ser profetas o ser apóstoles o ser maestros o ser evangelistas. La mayor parte siente inclinación por ser pastor, y no tiene nada de malo que sea hacia eso a lo cual se incline. Ahora quiero hablarles, hermanos, un poco de cuál es la tarea, qué es lo que hace un pastor. Esto de llamarle a este ministerio pastor se origina del ambiente cultural en el cual la Biblia fue escrito. Porque usted puede encontrar en toda la escritura, en buena parte de ella, que el tema de los pastores de ovejas principalmente se menciona bastante, comenzando desde el libro de Génesis. Por ejemplo, Abel, el hijo de Adán y Eva, él fue pastor. Luego tenemos a Abraham, quien también fue pastor. Isaac, su hijo, que también fue pastor. Su nieto Jacob, que también fue pastor de ovejas. Los 12 hijos de Jacob, de donde se originan las 12 tribus de Israel, también eran pastores. Todo Israel fueron pastores en la tierra de Egipto durante los 430 años que vivieron ahí. Y al seguir, hermanos, con la historia, nos encontramos a Moisés, que también fue pastor de ovejas. Encontramos a David, que fue pastor de ovejas. Y así podríamos continuar avanzando, pasar por los salmos, donde, bueno, hay salmos que hablan sobre el cuidado de las ovejas. Quizás el salmo más conocido en ese tema es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego en el Nuevo Testamento, otra vez encontramos pastores, por ejemplo, que van a visitar a Jesús cuando Él está recién nacido, según el Evangelio de Lucas. El mismo Señor Jesús, Él dice: yo soy el buen pastor. Y da toda una lección en el Evangelio de Juan, una enseñanza larga, extensa, donde Jesús está hablando acerca de las ovejas y del pastor, la relación del pastor con las ovejas. Entonces, por todo esto es que ya en el Nuevo Testamento
al ministro que cuida de una congregación es que se le dio el nombre de pastor. El pastor es alguien que está dedicado a cuidar el ganado, a cuidar las ovejas, alimentarlas, guiarlas a donde hay agua, defenderlas, protegerlas, desparasitarlas. Es decir, está al cargo de todo. El pastor, el ministerio de pastor es igual. Es un ministerio en el cual la persona está muy cerca. El pastor está muy cerca de los miembros de la iglesia. Y aquí es donde podemos hablar ya de cuáles son las dos características principales del pastor. La primera característica es la enseñanza. El pastor enseña, ya vamos a ampliar esto. Y la segunda característica es que el pastor cuida, atiende a las personas. También vamos a ampliar eso. Pero comencemos por lo primero. Estamos diciendo que el pastor es alguien que enseña, pero el pastor en esta tarea de enseñar, él abarca varios aspectos, a diferencia de los otros ministerios, que por ejemplo, el evangelista lo que hace es presentar a Cristo. Es el tema que verán la próxima semana, el del evangelista. Entonces, él lo que hace, él no establece doctrina, él no enseña en el sentido de formar, sino que se limita a presentar a Cristo y los fundamentos de que hay que creer en Él. Por eso es que el mensaje del evangelista es un mensaje muy sencillo, muy sencillo. Se dedica a eso, se enfoca en eso. Pero el pastor hace mucho más que eso. El mensaje, la enseñanza del pastor abarca varios aspectos, porque el pastor, hay momentos cuando tiene que predicar un mensaje evangelizador. Normalmente los domingos la inclinación o la idea es predicar un mensaje para evangelizador, porque es cuando más invitados vienen a la iglesia y cuando deben ser alcanzados. Entonces el pastor evangeliza, pero no se queda ahí. El evangelista hasta ahí se queda y se va. Pero el pastor, a los que ha evangelizado, los comienza a formar, los comienza a nutrir. Y por eso es que el pastor, por ejemplo, enseña doctrina, que es lo que se hace en este día en el culto que a ustedes les corresponde. Entonces, cuando está enseñando doctrina, está formando, está haciendo más fuerte a la congregación en esos elementos doctrinales. Pero también el pastor tiene funciones de animar, de exhortar. Entonces el pastor en determinado momento puede transmitir enseñanzas, y lo hace, que animan a las personas, que motivan, que mueve a la iglesia a alcanzar ciertos objetivos, ciertas metas. Entonces, la enseñanza del pastor toca todos los aspectos, es muy variada. Entonces, esa es una de las tareas que el pastor realiza, la de enseñanza. Luego vamos con la segunda que mencionábamos, que era la del cuidado, atender a las personas. Para poder ser pastor, un elemento fundamental es que la persona tiene que amar a las demás personas. El pastor es alguien que tiene que amar a las demás personas, porque no se puede, o sea, si no es así, no va a poder ser un buen pastor. Entonces, el pastor, aparte de la enseñanza que ya mencionamos, también es alguien que aconseja, que ayuda. ¿Y en qué ayuda o en qué aconseja? En todo. Porque el pastor tiene que aconsejar niños, tiene que aconsejar jóvenes, tiene que aconsejar hombres, tiene que aconsejar mujeres, tiene que aconsejar solteros, casados, tiene que aconsejar a personas adultas, ancianos.
a enfermos. Es decir, es una tarea que abarca todo el espectro de lo que asiste a una iglesia. Y como las necesidades de las personas son variadas. Entonces hay personas que vienen en busca de orientación. Hay personas que han enfrentado problemas difíciles, que necesitan una ayuda. Unos necesitan consuelo, otros necesitan ser corregidos de faltas que han tomado o que han cometido. Eso solo el pastor lo hace. Es decir, no lo va a hacer el evangelista. No va a estar disciplinando, por decirlo de alguna manera. Es el pastor, porque el pastor es el que conoce a las personas. Y por eso es que las dos grandes tareas del pastor son, por un lado, la enseñanza, y por el otro, la atención a las personas. En la atención de las personas, lo más importante es lo que estoy mencionando, el tema de la consejería, el poder ayudar a las personas a superar sus temores, ayudarlas a que, si tienen, por ejemplo, problemas de baja autoestima, están en duelo, están deprimidas. Entonces hay diversas situaciones que los seres humanos enfrentamos. Entonces al pastor le corresponde tener que estar alentando, y por eso le digo que es necesario, si alguien anhela el ministerio de pastor, debe amar a las personas, porque si no las ama, es imposible. ¿Cómo va a poder darles el tiempo o atenderlas? En una ocasión, hermanos, yo oía no sé si decir pastor o no, pero bien, él es pastor de una iglesia en realidad. Pero él decía estas palabras que a él le encantaba enseñar, decía. Pero él decía: yo lo que no aguanto, y así lo decía así, yo no aguanto a las personas. Me revienta que las personas vengan a buscarme o a pedirme consejo. Entonces él explicaba cómo llegaba a la iglesia por la parte de atrás y solo salía así al púlpito directamente, predicaba y se iba, porque él decía: yo no aguanto a la gente, estar oyendo gente, no. Entonces, digamos, esta persona, hermanos, ¿cómo puede ser un pastor? Entonces, el pastor es alguien que está a la orden, que atiende. Claro, y si usted pregunta, ¿y de dónde el pastor saca el conocimiento para poder orientar, para poder ayudar, para poder consolar? Digamos, ¿qué hace el pastor cuando llega una persona deprimida y que se quiere quitar la vida? ¿Qué hace? Entonces esto obliga al pastor no solamente a formarse bíblicamente, teológicamente, lo cual es importante para la otra tarea de la enseñanza, sino que también tiene que preocuparse por informarse, conocer acerca de los otros elementos, que es por qué las personas actúan como actúan, cómo se les puede ayudar, cuáles son los aspectos que deben ser reforzados en una persona que ha sido, por ejemplo, lastimada, herida, o que ha vivido elementos traumáticos, o que tuvo una experiencia dolorosa en la vida. ¿Cómo se le ayuda a superar esos momentos? Entonces la tarea del pastor es esta, la de amar a las personas, buscar lo mejor para ellas, anhelar el bienestar de cada persona. El pastor ve a los miembros de la iglesia como hijos, como hijas, como se siente responsable de ellas. Es lo que Pablo decía cuando él decía: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y Pablo hablaba de que él lloraba con el que lloraba y se gozaba con el que se gozaba. Entonces le gustaba celebrar las victorias, las alegrías que tenían los miembros de la iglesia, las bodas, las graduaciones, que lograron finalmente comprar una casita. Hay alegría, pero también hay enfermedades, hay accidentes, hay personas que fallecen. Entonces al pastor le toca estar en todos estos elementos.
Entonces, esas son las tareas principales del pastor, la de la enseñanza y la de la atención a las personas. Ahora, para poder tener el ministerio de pastor, como todos los ministerios también, esto es algo en donde se necesita tener el llamado del Señor. Porque las personas se pueden entusiasmar. Y no es que sea malo el entusiasmo, pero cuando alguien ve a un pastor, sobre todo pues si es exitoso, proyecta enseñanza, seguridad y todo eso, entonces cualquiera dice, yo quisiera ser como él. Y no tiene nada de malo que uno se emocione y diga, yo quisiera ser así. Pero no basta con el deseo, es importante tener el deseo. Pero realmente lo clave es que sea un llamado del Señor. Entonces, ¿cómo es que se produce el llamado? ¿Cómo puede una persona saber que Dios le está llamando a determinado ministerio? El llamado es un proceso. Es decir, el llamado no es de un día o de la noche a la mañana, que una persona andaba por ahí cuando de repente digo, ve, me voy a dedicar a ser pastor y ya estuvo, ese fue el llamado. No, no es así. Sino que es un proceso que puede ser más o menos largo. Es Dios quien determina qué tan largo va a ser el llamado. Hay llamados que son muy largos, como el de Moisés, que le tomó 80 años. O puede haber llamados que son mucho más cortos en el tiempo. Pero siempre se trata de un proceso. El proceso puede comenzar por el deseo. O sea, el hecho de que una persona diga, a mí me atrae el ministerio de pastor, ese puede ser un principio. Que tengas el deseo no significa que Dios te está llamando. Que tengas el deseo lo que significa es que tienes deseo, nada más. Ese pudiera ser el inicio de tu proceso, pero también pudiera no serlo. Ese inicio, supongamos que es alguien a quien verdaderamente el Señor va a llamar, se va confirmando con otra serie de aspectos que se van dando en el camino. Como por ejemplo que la persona comienza a mostrar ciertos rasgos, cierto manejo de la doctrina, de la palabra, gracia para poder enseñar la palabra, amor por las personas. Se ve que es una persona servicial, atento con los demás. Entonces todos estos elementos van formando a la persona. Entonces cuando Dios está llamando a una persona y alguien está dentro de ese proceso, se nota. Lo pueden notar todos, pero también lo nota el pastor de la iglesia a la cual pertenece esa persona. Entonces, como lo nota, entonces el pastor dice, bueno, le vamos a dar oportunidad de enseñar. Pero quizás ahí me estoy saltando mucho, porque puede ser que el proceso comienza por ser líder, luego pasa a ser supervisor. Todo eso es parte de un proceso. No quiere decir que todos los líderes van a ser pastores o que todos los supervisores serán pastores. Unos lo serán, otros no. Pero llega un momento en que, como hemos dicho, que se nota ese llamado, ese proceso que Dios está haciendo en esta persona. Entonces hay un momento cuando el pastor dice, bueno, lo vamos a poner a enseñar en la iglesia, porque oye que por ejemplo los hermanos de la célula dicen, es que a nosotros nos gusta este líder, porque enseña bien bonita la palabra, nos toca el corazón, aprendemos. Esa fama se va esparciendo y llega hasta oídos del pastor. Entonces dice, bueno, le vamos a dar la oportunidad. Y así es como el proceso continúa, hasta que hay un momento en que ese llamado ya se consolida. ¿Cómo puede una persona
decir que su llamado ya maduró, ya se consolidó. Lo puede decir porque con toda seguridad puede responder 3 preguntas. Y esas preguntas son: ¿qué va a hacer? Segundo, ¿a dónde lo hará? Y tercero, ¿cuándo lo hará? Entonces, si hay alguna persona que dice: yo, hermano, me siento llamado al ministerio. Ajá. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues no sé. Pero lo que el Señor me pida, yo lo que quiero es servirle a Él, cualquier cosa, lo que Dios me diga. Y esa debe ser la actitud, es correcto. Pero ese llamado no está maduro todavía. Porque la persona dice: no sé. O si la persona dice: yo sé que seré pastor, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando. Muy bien, ¿y a dónde lo serás? Pues a donde el Señor me envíe. ¿No te ha dicho nada el Señor de dónde irás? No, todavía no. Ah, bueno, entonces el proceso deberá continuar. Y luego viene el cuándo. ¿A partir de cuándo? ¿En qué momento comienza a ejercer ya el ministerio? Entonces, mientras la persona no puede decir qué, dónde y cuándo, significa que el llamado no ha madurado aún. Pero cuando la persona, como le dije, con toda seguridad puede decir: es esto lo que voy a hacer en este lugar y en este momento, cuando ya lo dice con seguridad, ahí el llamado está completo. Y ahí es cuando la persona puede ya ser promovida. Pero para entonces, claro, esta persona en este proceso ha crecido, ha madurado. No es, hermanos, de que todo el que llega al ministerio ya de todas se las puede todas. Uno llega al ministerio por la misericordia de Dios, pero de ahí hay que seguir aprendiendo. Es algo que nunca termina. Normalmente se llega al ministerio, no es ley, ¿verdad? Pero normalmente bastante joven, y en la juventud uno no conoce, hermanos, mayor cosa ni de la escritura, ni de las personas. Cuando el Señor en su misericordia me llamó al ministerio, o sea, cuando ya consolidado el llamado y lo inicié, yo solo tenía 22 años de edad. Estaba soltero, yo no sabía nada acerca del matrimonio, de hijos. Y no significa que yo no enseñara de esas cosas. Yo lo enseñaba, pero no lo enseñaba por experiencia. Yo lo que enseñaba es lo que la Biblia decía sobre esos temas. Entonces, pero obviamente yo no lo sabía todo. Pero es lo que le digo. Es como que cuando Dios dice: ahora es el momento, uno da el paso, pero uno tendrá que continuar aprendiendo. Y nunca, nunca, hermano, se para de aprender. Todo el tiempo, con cada persona, uno va aprendiendo. Y en la medida que va aprendiendo, uno va conociendo y va identificando patrones de conducta humana, de reacciones. Entonces uno no necesita que las personas le cuenten una gran historia para entender las cosas, porque uno descubre esos patrones y uno ya sabe más o menos por dónde va la cosa, y ya sabe también cuáles son los elementos por los que hay que ayudar, cómo ayudar a los demás. Así es como el pastor logra juntar los 2 elementos, la enseñanza y la predicación. Ahora, usted sabe que de pastores a pastores hay de todo, ¿verdad? Hay pastores de todos los colores, de todos los sabores, de todas las especies. Pero ¿cómo podemos saber cuando un pastor es verdaderamente un ministro de Dios, es llamado verdaderamente por el Señor? Porque hay personas que están en el ministerio y no han sido llamadas por el Señor. Porque a veces sucede, por ejemplo, de que alguien le dice: mire, hermano, por favor usted vaya. Hace unos años un hermano de nuestra misión, él me dijo: hermano, fíjese que yo estoy pensando ya en tener un sucesor en la iglesia, alguien que siga la obra para cuando yo no esté.
Y hay un hermano, me dijo, que yo he pensado en él, pero me dice, yo quisiera que usted lo entrevistara, me dijo. Y que para que usted me diga si está bien o no. Entonces, está bien, le dije yo, en una ocasión, porque eso fue aquí en los Estados Unidos. En una ocasión que yo vení, le dije, mire, dígale que llegue a este lugar porque yo ahí voy a estar. Y yo voy a hablar con él. Y efectivamente el hermano llegó, era un hermano joven. Y entonces él me dijo, yo soy fulano, y me envía el pastor. Ah, cómo no, me acordé. Entonces comenzamos a platicar y yo le dije, el hermano le dijo, ¿por qué razón lo envía a platicar conmigo? No, me dijo. ¿Qué le dije? No le dijo, ¿por qué lo envía a platicar conmigo? No, me dijo. Si yo con esa curiosidad vengo, me dice, ¿qué quiere hablar usted conmigo? Bueno, desde ahí me extrañó, ¿no? Pero entonces yo, es que hermano, le dije, el pastor, refiriéndose al pastor de él, ¿verdad? Él me ha hablado de que ven usted un posible candidato y que él piensa que cuando él ya no pueda seguir adelante con el ministerio, ha pensado que usted sea quien continúe la obra, que quede al frente de la iglesia. Y cuando yo le dije eso, ¿qué me dice? No, hermano, por favor, no, me dice. Y y el hermano nunca le he mencionado ese tema. No, me dice. Si yo hubiera sabido que era para esto, yo no vengo aquí, me dice, a hablar con usted. Y yo le dije, pero hermano, le dije, es que todos, le dije, cuando recibimos el llamado, no sentimos temor, yo lo entiendo. Le dije, no, pero yo no, me dice. Yo ni quiero, ni me gusta, ni he pensado en eso. Y no, por favor, no, me dice. O sea, no quería ni hablar del tema. Bueno, total de que así fue toda la plática. Y le dije, mire hermano, no tenga pena. Le dije, si el hermano no le había dicho nada, pues entonces disculpe, ¿verdad? No, adelante, le dije, siga usted sirviendo y esto no es obligación. Entonces yo después hablé con el hermano y le dije, hermano, ¿y usted nunca había hablado con él? No, me dice. ¿Y cómo me lo envía así? Es que a mí me parece, me dice, que él debe ser. Pues él dice que no, que por favor que no, dice. Bueno, gracias a Dios que ahí se salvó el hermano, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones, hermano, en que no les dan salida. Y no, es que usted va a ser. Usted va a ser. Entonces viene y lo ponen. Entonces, esta persona, hay personas que son así, que son pastores porque los pusieron, porque los eligieron, porque alguien les dijo. Pero entonces nos preguntábamos, ¿cómo conocer cuando hay un ministerio que es auténtico, que es un llamado de Dios? Usted sabe que el Señor dijo que el árbol por su fruto se conoce. Entonces el ministerio se conoce por los frutos. Un buen pastor se reconoce porque tiene una iglesia saludable. Y cuando digo saludable me estoy refiriendo a que es una iglesia donde hay una buena atmósfera. Es una atmósfera de adoración, de alegría, de gozo. No significa que no haya problemas. En todas las iglesias hay problemas, pero en general la iglesia los miembros se sienten entusiasmados, van a la iglesia, colaboran, participan, sirven al Señor, se sienten animados, les dan deseos de venir a la iglesia. Eso, una iglesia donde las personas creen en el evangelio, están creciendo en el Señor, se bautizan en agua. Todo esto, hermanos, es evidencia de que el ministerio está funcionando. Hace muchos años atrás, hermanos, en una de nuestras filiales acá en los Estados Unidos, estoy hablando ya por los años 90, una iglesia que estaba iniciando, estaba creciendo, entonces rentaron un local. Y es en una ciudad donde hace mucho frío. Entonces, esta iglesia tenía un bautisterio que estaba así atrás de la plataforma. Entonces, como los hermanos estaban rentando el edificio, le dijeron al pastor, de los que eran propietarios del edificio, y dice, oiga, y a nosotros nos permitirían que usemos el bautisterio para poder hacer nuestros bautismos.
Y entonces el pastor que les rentaba les digo, ¿qué les dice? ¿Y ustedes bautizan? Sí, claro, le dijo. Bueno, entonces si ustedes quieren bautizar, ahí está, le dijo. Destápenlo y ahí vean, si quieren usarlo no hay problema. Entonces vinieron los hermanos y lo destaparon. Hermano, hacía años que no usaban el bautisterio en esa iglesia. Entonces lo abrieron y estaba todo sucio, comenzaron a limpiarlo. Y cuando abren la llave del agua, no caía nada. Entonces empezaron a revisar, hermano, toda la tubería estaba podrida. Porque hacía años que ellos no bautizaban. Total que los hermanos tuvieron que romper el piso, cambiar toda la tubería, ponerla nueva para rehabilitar el bautisterio. Entonces, hay iglesias que son así, que no ven una conversión, no hay un bautismo en agua desde hace 30 años, 25 años. Entonces, cuando hay un verdadero ministerio, se evidencia por los frutos. Que la iglesia está saludable, está creciente, hay una atmósfera de gozo, de ánimo, de bendición. O sea, uno lo percibe. Hay personas que dicen, el hermano fulano, él es un buen pastor. Lástima la iglesia que tiene. Pero eso no es cierto. La iglesia siempre es el reflejo de lo que es el pastor. Si es un buen pastor, la iglesia será buena. Y al revés, ¿verdad? Digamos, esa persona que dice, el pastor es un buen hermano, pero la iglesia, qué terrible. Lo que esa iglesia es lo que es el pastor en realidad. Porque el pastor se reproduce, multiplica su imagen en la congregación. De manera que no es posible que haya un buen pastor en una mala iglesia. Puede ser que a un pastor le den una mala iglesia en algún momento recién llegado, pero este pastor con su influencia, con su enseñanza, va a comenzar a enderezar lo que haya que enderezar. Y las personas que se enderecen pues seguirán adelante y crecerán y van a entender cómo es el evangelio. Y los que no se enderecen van a terminar por irse porque no se van a sentir cómodos. Entonces el ministro se evidencia por eso, por los frutos que tiene en las iglesias, en las congregaciones. Con esto no le quiero decir que necesariamente para ser un verdadero pastor uno tiene que tener una congregación gigante, porque hay auténticos pastores que por ejemplo están en poblaciones muy pequeñitas, donde hay 200, 300 pobladores, y ahí el Señor los ha llevado a predicar. Entonces, ¿y ellos qué pueden hacer para tener una iglesia de 5,000 si no hay esa cantidad de gente? Entonces, si tienen 60 miembros, hermanos, ese es el 20% de la población. Es un logro tremendo el que está teniendo. Entonces, no es tanto el número, sino que es el ambiente, la atmósfera. Y que la gente está aprendiendo, se están generando otros ministerios. Están saliendo pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros pueden salir de esta congregación porque tienen un pastor que verdaderamente es llamado por el Señor. Este, hermanos, es la enseñanza acerca de los pastores. Y la razón, como lo decía al inicio, hermano Jorge, de dar estas enseñanzas es para que cada uno vaya ubicándose y diga, eso es lo que a mí me atrae. Este ministerio es el que a mí me llama la atención. Y este deseo que tú sientes, esta inquietud, pudiera ser el inicio de ese proceso del cual hemos hablado. Y que Dios te bendiga y siga este proceso hasta que haga de ti ese ministro que Él necesita en algún lugar para hacer su obra. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle las gracias al Señor por los pastores que Él nos ha dado. Porque son los pastores, hermanos, a quienes nos enseñaron, nos tuvieron paciencia. A todos hemos tenido un pastor, o lo tenemos.
Y es gracias a estos hombres que se empeñaron en enseñarnos, que se empeñaron en formarnos, que ahora estamos donde estamos. Quiera Dios levantar a muchos más para continuar con esta obra. Señor, te agradecemos porque tú eres grande en bondad, grande en misericordia. Y tú, Señor, has dado dones a los hombres, como lo leímos en tu palabra, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para que podamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto. Y para eso tú has instituido pastores, para que nos enseñen, nos formen, nos animen, nos exhorten, nos corrijan. Yo te pido por aquellas personas, Señor, que en lo íntimo de su corazón sienten la inquietud, el interés por servir en este ministerio, que tú, Señor, les permitas vivir todo ese proceso de formación, ese proceso de llamado, hasta que llegue a una madurez. Y entonces tú les indiques el qué harán, a dónde lo harán y cuándo lo harán. Que así, Señor, entreguemos nuestra vida a ti y nos rindamos para hacer siempre tu voluntad. Porque tú, nuestro Señor, lo pedimos.